Alumnos, buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Lisbeth Flores, especialista en logística internacional. Espero que todos se encuentren bien. El día de hoy vamos a estudiar acerca de la logística de las importaciones y los medios de transporte internacional. ¿Ok? Listo. Entonces, tenemos para el día de hoy la siguiente agenda, donde vamos a revisar transporte internacional, modos de transporte internacional, las características de este tipo de transporte, estos modos de transporte, cuáles son las ventajas y desventajas de elegir uno u otro, qué documentos vamos a utilizar dentro de la operación del transporte internacional, y finalmente vamos a abrir una ronda de preguntas en caso tengan alguna duda o consulta. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde. Ya revisando la agenda para hoy, el objetivo de esta sesión y de esta presentación, mi objetivo personal y el objetivo de CAMEX es poder brindarles a ustedes de qué manera podemos tener en cuenta qué tipo de socio estratégico vamos a considerar dentro de la logística de mis importaciones, ¿ok? Puede que yo esté en el negocio de las importaciones y esté movilizando quizás zapatillas, quizás prendas de vestir, quizás algún tema de farmacéuticos o distintos productos, ¿no? Entonces, cuán importante o cuál es el impacto del socio estratégico en la logística de mis importaciones, ¿no? Vamos a responder esa pregunta, y el siguiente objetivo de esta sesión es qué transporte yo debería considerar para mis productos, ¿no? Teniendo en cuenta que la naturaleza de los productos son distintos, teniendo en cuenta que la manipulación de este tipo de productos es súper distinto. Entonces vamos a responder estas dos dudas e interrogantes y quizás adicionales que se generen durante la exposición. ¿Ok? Listo. Entramos entonces. Todos atentos. Si necesitan tomar nota, si tienen alguna duda pueden ir apuntando sus consultas, que al final vamos a absolverlas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el transporte internacional? ¿O cómo consideramos el transporte internacional en la logística de mis importaciones? A modo de teoría o como concepto, es el movimiento de los bienes, productos, desde un punto hacia otro, de un país hacia otro país. ¿Okay? Basta que tengan territorios aduaneros distintos y básicamente ya podemos hablar del uso o aplicación de los transportes internacionales. ¿Okay? El transporte internacional es básico y fundamental en la logística de las importaciones. Sobre él recae la entrega de la mercancía, en qué momento voy a entregar, en qué lugar voy a entregar, y buscamos que siempre sea en el momento, en el lugar correcto, ¿ok? Que esta operación o que esta decisión nos lleve a tener eficiencia, sea lo suficientemente rápido, flexible en la operación y fiable también, ¿no? De pronto yo quiero enviar o quiero importar quizás zapatillas, entonces tengo que asegurarme que la decisión o el transporte que yo voy a elegir para justamente movilizar ese tipo de productos tiene que ser lo suficientemente acorde al producto que estoy comercializando, ¿ok? Buscamos eficiencia, optimizar los costos en todas las operaciones, ¿ok? Entonces, el costo, alumnos, es clave en la elección del transporte internacional. ¿Por qué? Porque definitivamente el transporte nos va a llevar, o el transporte internacional me va a llevar a mí a poder estructurar correctamente cuánto es lo que vamos a invertir para finalmente tener ese producto en mi almacén y conseguir el precio lo suficientemente competitivo para el mercado. ¿Ok? Siguiente punto del transporte internacional es el tiempo.
es importante, súper importante, considerar el correcto tiempo para mi producto, ¿no? Si estoy hablando de algún tipo de alimento o algún perecible que voy a importar, si quizás me encuentro en ese tipo de negocios o de empresas o de operaciones, entonces el tiempo es clave para la naturaleza de mi producto. ¿Okay? De pronto voy a importar quizás, se me ocurre algo enlatado, algún producto que sea perecible, entonces quizás en un servicio marítimo, obviamente dependiendo de qué origen va a llegar, ¿no? Va a llegar de China, quizás va a llegar de Chile, quizás llega de Colombia, quizás llega de Estados Unidos, entonces súper importante tener en cuenta cuál es el tiempo que se va a considerar para el transporte de esta mercadería. ¿Okay? Y tenemos también el sistema de contratación. Yo les pongo un ejemplo. De pronto voy a movilizar mercadería de Bolivia hacia Perú. Voy a ingresar mercadería de Bolivia hacia Perú. Entonces estaríamos hablando quizás probablemente de un servicio terrestre. En este caso es importante tener en cuenta que podría yo quizás contar con los vehículos propios de la empresa o de la organización y considerarlo dentro de mi estructura de costos. O también quizás vamos a tener el tema de subcontratar ese tipo de servicios, ¿no? Ese es un ejemplo terrestre. Quizás voy a tener importaciones semanales, ¿no? Desde China estoy ingresando de pronto a Perú accesorios de celulares o de pronto todo lo que es tecnología, ¿no? Entonces, si yo sé que voy a hacer un ingreso semanal al país, entonces, desde nuestro punto de experiencia y como especialista de logística internacional, debemos considerar, ¿por qué no tener un contrato con la línea naviera, ¿no? Esto nos va a permitir acceder a costos rentables y evitar esa fluctuación en el mercado de fletes. ¿Okay? Entonces, va a depender mucho del negocio, va a depender mucho del producto, va a depender mucho de qué tipo de operación quiero realizar a nivel de importación para poder tomar una decisión correcta y elegir el transporte idóneo en función a mi negocio. ¿Ok? Listo. Luego vamos a revisar aquí los modos de transporte. Tenemos en esta lámina 5 modalidades de transporte, de los cuales 3 de ellos son los más utilizados, que es el aéreo, el marítimo y el terrestre. ¿Okay? Sin embargo, el ferroviario es más utilizado quizás en Europa, dado que tienen mejor estructurado este tipo de transporte internacional. El fluvial lo utilizamos usualmente quizás en la provincia o en el departamento, en los departamentos de la selva, dado que se mueve mercadería a través de este tipo de transporte fluvial. ¿Okay? Entonces, comenzando con esto, vamos a estudiar estos 5 tipos de transporte, de los cuales, como ya les comenté, el aéreo, el marítimo y el terrestre son los más utilizados en el transporte internacional. Listo. El transporte aéreo. Vamos a revisar las ventajas y desventajas. ¿Por qué yo debería elegir o por qué no debería elegir este tipo de transporte? Hoy por hoy, dada la globalización, los distintos países ya cuentan, han implementado y han desarrollado aeropuertos con tecnología, con todas las herramientas, rampas suficientes para poder recibir mercadería de distintos países, ¿no? Entonces, la globalización nos lleva a tener esa capacidad o esa libertad de poder decidir si realmente es rentable poder importar mercadería a través de este tipo de servicio, ¿no? El transporte aéreo, ¿no? Entonces, dentro de las ventajas de por qué debería elegir el transporte aéreo para mi producto, tengamos en cuenta la rapidez, ¿no? Un servicio aéreo de Miami a Lima puede tomarte 5, 6 horas si es un servicio directo, 7 horas o 8 horas si es un servicio vía Colombia. Entonces, la rapidez y el tiempo que lleva este tipo de servicios es bastante interesante, ¿ok? Ojo que esto va a depender mucho de la mercadería,
del valor y del tipo de producto, ¿no? Les doy un ejemplo, de pronto vamos a importar algún tipo de joyerías, algún tipo de piedras o mercadería o maquinarias de alto valor, ¿no? Entonces, y esta mercadería probablemente esté valorizada en 100.000, 80.000 dólares. Entonces, realmente, y eso, considerando que el flete es súper elevado, realmente hace sentido utilizar ese tipo de transportes. Y ojo que tenemos que tener en cuenta también cuál es la necesidad, ¿no? Si mi cliente, en caso voy a comercializar la mercadería, o si la operación en caso es un producto que voy a utilizar para mi negocio, realmente puede esperar, ¿no? El cliente puede esperar quizás por un servicio marítimo o tenemos que tomar este servicio aéreo. Entonces, es rápido, es un servicio súper rápido, es un servicio que nos va a permitir también tener el control. Eso es súper importante, alumnos, porque de pronto las líneas navieras hoy por hoy y también las líneas aéreas pues implementan el seguimiento de nuestras mercaderías a través de herramientas online. Entonces, esto me permite a mí como usuario poder realizar el seguimiento hora tras hora de la mercadería. ¿Ok? Luego, un transporte aéreo, como ventaja, también nos va a permitir a nosotros tener la seguridad, ¿no? Poder reservar espacios con tiempo. Entonces, hay que tener en cuenta el volumen de esta carga, ¿no? Entonces, en función al volumen, yo puedo hacer la reserva de este espacio de manera anticipada, ¿no? Y es un servicio que también nos brinda esta seguridad para movilizar quizás mercaderías de alto valor, ¿no? O también en el caso de perecibles, ellos cuentan con toda la infraestructura y las herramientas para evitar eh, alterar la cadena de frío, ¿ok? Dentro de las desventajas, ¿cuál es el impacto o qué pasaría si yo elijo un transporte aéreo para mi producto? Tenemos el flete de alto costo. Lamentablemente, si bien es cierto, es un servicio rápido, dependiendo del origen, el flete de alto costo probablemente va a impactar mi estructura de costos. Entonces, eso sí hay que tener en cuenta y hay que revisar en caso ustedes estén interesados o evaluando la opción de tener o tomar este tipo de transportes para el producto que cuentan, cuál es el impacto de este flete de alto costo, ¿no? Y yo voy a hacer un gráfico así súper rápido, ¿ok? Para un poquito situarlos. Como les comentaba hace unos minutos, si de pronto yo voy a importar joyería, entonces probablemente el valor de mi carga sea 80.000, 100.000, va a depender mucho de qué tipo de joyería o piedras o qué tipo de mercadería de alto valor voy a ingresar al Perú. Básicamente, el flete que la aerolínea o los servicios aéreos te cobran o nos cobran a nosotros es en función al kilo o peso volumen. Entonces, si tengo una mercadería que tiene un valor de 80.000, de 100.000 y probablemente tengo un flete de 2.000, 3.000, de 4.000, entonces vamos a ver el grado de diferencia y que probablemente ni siquiera va a ser el 10% del valor de tu compra. Entonces, a ese punto quiero llevarlo, ¿no? A que ustedes mismos evalúen si realmente hace sentido tomar este tipo de decisiones para este tipo de mercadería, ¿no? También requiere una infraestructura moderna y segura. Entonces, todas las aerolíneas y todos los aeropuertos que han implementado en sus países o han desarrollado, eh, sí o sí necesitan implementar infraestructura moderna y segura que justamente permita esa agilidad en la operación y en la logística de las importaciones. ¿Ok? Una desventaja también es que muchas veces cuando queremos transportar mercadería peligrosa entran a evaluación o pueden ser rechazadas, ¿ok? Baterías, explosivos y todo tipo de mercadería que tenga una hoja de seguridad, es muy probable que las aerolíneas las observen y les indican que necesitan ser evaluadas o transportadas por otro medio. ¿Ok? Y una ventaja del transporte aéreo también es que depende mucho de las situaciones climáticas. ¿Ok? Si hay mal tiempo, probablemente se cancelen las salidas. Listo. Luego continuamos con el transporte marítimo. Dentro del transporte marítimo también tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces es súper importante tener en cuenta por qué yo debería elegir ese tipo de servicios
o por qué debería no elegir, ¿no?, ese tipo de servicios. Dentro de las ventajas de un transporte marítimo es que nos permite trasladar mercaderías o productos de gran escala. Si voy a movilizar mercadería en volumen, 20 metros cúbicos, 40 metros cúbicos, 50 metros cúbicos, entonces el transporte marítimo es una muy buena opción para poder movilizar ese tipo de mercadería. Tenemos flete de bajo costo, dado que este tipo de barcos y este tipo de buques moviliza mercadería de gran escala, lo que esto permite tener fletes bastante competitivos y de bajo costo para mi operación o mi importación. ¿Okay? Hoy por hoy también los países ya han implementado ciertos puertos, están incluso muchos desarrollando o implementando puertos para recibir mercadería de distintos países, ¿no? Esto es lo que nos ha llevado la globalización, de tener esa facilidad, ¿no?, de poder interconectar a los países, de poder ingresar mercadería en escala de distintos países. ¿Okay? Mayor número de mercadería, podemos mover líquido, podemos mover vehículos a través de este medio de transporte, podemos mover cantidad de contenedores. Entonces, hay una gran variedad en esta opción de mercadería, ¿no? Podemos mover mercadería en gran escala, frutas, verduras, considerando quizás reefers, que son contenedores que mantienen la mercadería en óptimas condiciones. ¿Okay? Y tipos de naves para los tipos de carga. Vamos a ver en la siguiente lámina qué son esos tipos de naves. Entonces, en función a la mercadería o al producto que yo me encuentro comercializando o esté interesado en importar, pues va a depender mucho el tipo de nave la cual vamos a utilizar. ¿Okay? Y el 95% de la carga internacional se mueve a través de este medio. ¿Okay? Entonces, podemos considerar que gran parte de la mercadería que ingresa a Perú lo hace a través del transporte marítimo. Dentro de las desventajas, lamentablemente, el tiempo nos juega en contra. ¿Por qué? Porque dado que es un servicio marítimo, dependiendo también del punto de partida o de dónde sale la mercadería, puede impactar el tránsito hacia su destino. ¿Okay? Hay un alto riesgo de pérdida, dado que se mueve carga en volumen. Muchos puertos tienen controles, aplican esos controles para justamente evitar la pérdida de mercadería. Pero acuérdense que cuando vamos a importar, por ejemplo, ¿no?, si voy a traer mercadería de Hong Kong o voy a traer mercadería, no sé, de Bangladesh, de pronto es importante considerar que esta nave o este buque va a ser recaladas en distintos puertos. En muchos casos, como hacen cambio de nave o es probable que ingresen más contenedores, carguen más contenedores, es donde se corre riesgo de que se quede el contenedor en piso o se pierda muchas veces sucede que aperturan contenedores para verificar carga y quizás no suben toda la carga. Entonces hay un riesgo de pérdida de mercadería en ese tipo de transporte. ¿Okay? La congestión portuaria también genera altos costos en la sobreestadía, en los costos de sobreestadía. Entonces, si tenemos un puerto que no tiene la infraestructura suficiente para poder recibir ciertos buques o barcos, entonces se corre riesgo de que esto impacte en los costos de sobreestadía. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí les voy a presentar los distintos tipos de buques que usualmente se ve en la operación de comercio internacional, ¿okay? En el transporte internacional, y de los cuales el más utilizado va a depender en función a qué cantidad de mercadería ingresa a cada país. Tenemos el multipropósito, que este tipo de buques alberga lo que son contenedores, también tanques de líquido, tiene la capacidad de poder albergar distintos tipos de productos. Tenemos el portacontenedores, que como su propio nombre lo dice, es un buque especializado en el transporte de contenedores. ¿Ok? Luego tenemos el buque Rorro, que es un buque que se encarga de transportar lo que son vehículos. ¿Ok? Están habilitados, están acondicionados justamente para poder transportar vehículos. Luego tenemos el gasero,
que como su propio nombre lo dice, transportan gas, muchas veces también químicos o líquidos eh, de un país a otro, los petroleros, que transportan muchas veces este tipo también de productos químicos, petróleo, y los graneleros, ¿no? Entonces, en este caso los graneleros, quizás arroz, quizás menestras, o quizás algún tipo eh, a granel que se mueva de un país hacia otro. ¿Listo? Entonces continuamos y tenemos aquí el transporte terrestre. Dentro del transporte terrestre vamos a identificar estas ventajas y desventajas de poder tomar esta opción, ¿no? Realmente me conviene en función a mi negocio, en función a mi producto, en función a mi estructura de costos, tomar un servicio de transporte terrestre. ¿Cuáles son estas ventajas que me presenta, que me brinda tomar este tipo de transporte? ¿Ok? El transporte terrestre nos va a permitir tener un servicio puerta a puerta, ¿no? Si bien es cierto, en función a la capacidad del vehículo o a las instalaciones, vamos a poder acondicionar la carga que yo tengo, ¿no? Si yo voy a movilizar quizás 20 toneladas, 40 toneladas, en función al producto que yo tengo, quizás necesito que de Chile ingrese a Perú algún tipo de producto y realmente tengo ese vehículo que puede hacer este servicio. Entonces, es un servicio puerta a puerta, ¿no? Va al almacén en Chile, ingresa por frontera a Perú y descarga aquí en Perú, ya sea en Ica, ya sea en Chiclayo, en Piura. Entonces, es súper importante tener en cuenta que este tipo de transportes nos va a permitir tener esta capacidad puerta a puerta. Obviamente, tenemos que considerar si la infraestructura a nivel de país lo permite, ¿no? Mientras tengamos más desarrollado el tema de la infraestructura de las carreteras, pues definitivamente va a ser un plus para poder utilizar este tipo de transporte. ¿Ok? Es un flete de medio costo, ¿ok? No es un flete alto, yo en mi experiencia diría que es importante evaluar las opciones, ¿no? No va a ser el mismo flete, quizás mover mercadería de Chile, de Colombia, de Bolivia. Entonces, súper importante tener en cuenta, evaluar, ¿no? Evaluar si realmente hace rentable o hace sentido a mi negocio. La documentación es rápida. Vamos a ver más adelante los tipos de documentos que se necesitan para este tipo de operación, y la documentación no es muy engorrosa y viaja justamente con la carga, ¿no? Para poder, es como una guía de remisión que justamente asegura que la carga se recogió y se entrega en destino una vez que se logra tener el recibido confort. ¿Ok? Y es un servicio que cuenta con disponibilidad. Ojo con esto, porque es importante tener en cuenta desde qué punto voy a movilizar carga, ¿no? De pronto, si estamos hablando de una temporada alta en el norte, entonces ve si realmente cuento con disponibilidad de vehículos para poder movilizar carga, ¿no? Si de pronto voy a ingresar mercadería de China a Callao y de Callao va a ingresar a nivel terrestre hacia Ica, entonces muy importante tener en cuenta la disponibilidad, ¿ok? Dentro de las desventajas de elegir un transporte terrestre, tenemos el tráfico y la demora, ¿no? Si de pronto yo les hago la pregunta, ¿no? Si voy a traer mercadería de Chile, son 25 metros cúbicos, yo les preguntaría, ¿qué te conviene, no? ¿Quieres traer un servicio vía terrestre o quisieras tomar un servicio marítimo de puerto a puerto, ¿no? Entonces lo que yo esperaría de ustedes es que evalúen, ¿no? Si realmente el producto puede esperar, si la estructura de costos te permite uno u otro, cómo impacta eso en el tiempo también, ¿no? Vamos a evaluar cuál es el tiempo de un servicio terrestre de Chile a Perú o cuál es el tiempo de un transporte vía marítimo hacia Perú, ¿no? Entonces, en función a eso tenemos que evaluar y tomar una decisión correcta, ¿ok? Eh, la regulación del tránsito de transporte terrestre, ¿no? Eso es súper importante tener en cuenta porque a veces, como les decía, si no tenemos la infraestructura, si no tenemos esos alcances para nosotros poder tomar esa decisión, ok, traigo mercadería de Colombia vía terrestre, ingresa mercadería de Bolivia vía terrestre, entonces probablemente sea
desventaja que no nos va a permitir tomar esa decisión de tener ese transporte terrestre de nuestro lado, ¿no? Y la capacidad limitada, ¿no? Lamentablemente, por vehículo voy a tener un tope para poder cargar, ¿ok? Entonces, si de pronto tengo 60 metros cúbicos de Chile, pues quizás, obviamente, y vuelvo con esto de consideren el costo, ¿no? Si tengo 60 metros cúbicos, quizás puedo moverlo en un contenedor de 40 desde Chile a Callao, ¿no? O probablemente tenga que utilizar dos vehículos, entonces va a depender mucho de la naturaleza del producto, va a depender mucho del costo de este servicio para tomar la decisión correcta, ¿ok? Listo. Luego tenemos el transporte ferroviario. Y como les comenté al inicio de esta conferencia, el transporte ferroviario, hoy por hoy aquí en Perú no es muy usado, no se ve mucho, sin embargo, en otros países, pues es algo que sí aplica mucho, ¿no? En Europa, por ejemplo, gran parte de la movilización de su mercadería es a través de este medio, ¿no? Sin embargo, vamos a considerar aquí las ventajas y desventajas de este tipo de transporte. ¿Okay? Dentro de las ventajas de por qué deberíamos considerar o por qué se debería considerar ese tipo de transporte, pues tiene alta capacidad de carga. ¿Okay? Nos va a permitir poder ingresar distinto volumen de carga, ¿no? No es tan limitado como un transporte terrestre, ¿no? Es flexible en el transporte, ¿no? Luego tenemos que también transporta enormes lotes, ¿no? Algo muy similar como la capacidad. Y también se le conoce como un flete de bajo costo. ¿Okay? Dentro de las desventajas de ese tipo de servicios o de transporte ferroviario, tiene puntos de acceso, tiene ciertos puntos de acceso que están establecidos, ¿no? A nivel de país o a nivel de Perú, tenemos, como les dije, algunas limitaciones con respecto a este tipo de transporte. Si bien es cierto, sí hoy por hoy se aplica, eh, movilizan o trasladan minerales desde el centro del Perú hacia la costa y nos permite de alguna otra manera optimizar costos también. Como les digo, es súper importante tener en cuenta de qué producto estamos hablando. ¿Okay? La infraestructura, muchas veces aquí a nivel local del país no está muy desarrollada este tipo de infraestructura y el Estado tampoco presta atención, ¿no? A poder desarrollar, a implementar para movilizar cargas, ¿no? Y requiere mejores herramientas para su manipulación, ¿no? De pronto, en función a la mercadería o a lo que se quiera realmente transportar, va a implementarse o va a requerir ciertas herramientas puntuales. ¿Ok? Listo. Y tenemos el transporte fluvial. Dentro del transporte fluvial, como ventaja de este tipo de servicios, y como ya les comenté también al inicio de la sesión, se utiliza justamente para poder conectar mercadería de países, en este caso como, o de departamentos a nivel de Perú, ¿no? Podemos hablar quizás de la selva de nuestro país, donde realmente este tipo de transporte es muy utilizado, ¿ok? Entonces, es poco contaminante, una de sus ventajas, es un flete de bajo costo, bastante accesible, necesita o requiere poca inversión en su infraestructura y es intermodal, ¿no? De pronto vamos a enviar mercadería a Loreto o a algún punto en la selva y necesitamos un servicio, quizás ingresa mercadería a Callao, vía marítimo, luego ingresa vía terrestre hasta cierto punto y se embarca bajo ese transporte fluvial hacia Loreto. ¿Ok? Ahora, dentro de las desventajas de ese tipo de transporte, es muy insuficiente en su infraestructura, ¿no? Para atender cantidad. En mi experiencia yo considero que es importante y clave elegir correctamente bajo qué medio o qué transporte voy a movilizar mi mercadería, ¿no? Entonces, si de pronto mi mercado objetivo o tengo un nicho interesante en Loreto o algún punto de la selva, pues realmente tener en cuenta
que el transporte fluvial en este caso, y si yo tengo ese tipo de mercadería o negocio con este punto, que se implemente para poder hacer la entrega correcta y a tiempo. ¿Ok? Y lamentablemente también como desventaja tiene que es alto, tiene un alto riesgo de pérdida. ¿Ok? Listo. Continuamos. ¿Qué documentos yo necesito? Como les comenté al inicio de esta conferencia, 3 tipos de transporte son súper claves para realizar el comercio o transporte internacional. Entonces, considerando que el aéreo, el marítimo y el terrestre son tipos o modalidades de transporte internacional que se utilizan en las importaciones, entonces yo aquí les presento los documentos que vamos a utilizar para ese tipo de operación, ¿ok? Dentro del aéreo tenemos la guía aérea, ¿ok? Que es una prueba de contrato de transporte aéreo y que también me permite como prueba de entrega de mercadería. ¿Okay? Este documento es un título valor que nos permite retirar la mercadería del destino. ¿Okay? Se conoce como guía aérea o Airwheel Bill. AWB. ¿Okay? Luego tenemos en el transporte marítimo el Bill of Lading, que es la prueba de titularidad que permite retirar la mercadería. ¿Okay? Es como un acuse de recibo de la mercadería y de su estado. Les comento rápidamente ese tipo de documentos, dado desde dónde llega, estamos hablando que voy a importar mercadería de China, entonces, siendo un título de valor, es súper importante tener documentos originales. Entonces, yo les comento que para poder o para contar con este título de valor, hay 2 formas de poder o de conseguir esos documentos, ¿ok? Puede ser emitidos en origen, Bill of Lading, emitidos en origen, que tienen que ser transportados a través quizás de un courier hacia el país de destino para que antes que llegue la carga o una vez que llegue la carga se logre retirar. ¿Okay? Ese título valor, como su nombre mismo lo dice, le da valor y autoridad a la persona que lo tiene en su poder. Entonces, una opción de ella es emitirlo en origen y enviarlo a través de un servicio courier al dueño de la carga, que en este caso es el importador, o en todo caso solicitar su emisión de originales en destino. Y esta instrucción, según el acuerdo entre el exportador o importador, debe realizarse obviamente de manera anticipada y según el acuerdo debe brindarse la instrucción en origen para que la emisión de originales sea en destino. ¿Okay? Hay 2 formas de conseguir ese título de valor, ya sea que se emitan en origen y sean enviados a través de un courier hacia el destino, o se emitan en destino los originales y rápidamente el importador accede a ese documento para dar conocimiento de que es el dueño de esta carga y retirar del puerto. ¿Ok? Entonces es muy importante tener en cuenta de qué manera vamos a conseguir ese tipo de documentos que en realidad nos dan titularidad, ¿ok? De la mercadería. Y finalmente el terrestre, que es la carta porte, que en la mayoría de casos viaja con la misma carga. ¿Ok? Esto no puede aplicarse, por ejemplo, por el marítimo, ¿no? El marítimo o se emite en origen o se emite en destino, ¿no? El destino, ¿no? No es que viaje junto a la carga. En el caso de la guía aérea, por ejemplo, también se emite en origen o se emite en destino. ¿Ok? Entonces eso va a depender de la coordinación con tu proveedor, de la coordinación con tu agente de carga, para conseguir sus documentos originales. Pero sí es muy importante que en la logística internacional de mis importaciones tener en mi poder ese tipo de documentos, ¿no? Es la única forma que a mí me va a dar autoridad de que esa carga me pertenece. ¿Ok? Continuamos. Y finalmente tenemos las conclusiones, ¿no? Entonces, respondiendo a las preguntas iniciales, el objetivo de esta conferencia y que
busco que ustedes se lleven de una u otra manera esta información para poder aplicarla, ¿no? Más allá de compartir teoría o qué es lo bueno, qué es lo malo, quizás de algún tipo de transporte, lo que estoy buscando es darles a ustedes esta información para que de alguna u otra manera tomen decisiones correctas, decisiones que realmente agreguen valor a su operación, ¿no? Si yo de pronto estoy interesada en realizar importación, carga vía de China, vía marítima, carga suelta, ¿no? Quizás 1 metro cúbico, pues realmente me hace sentido o me sale a cuenta traer esa mercadería vía marítima, o es porque estoy iniciando este negocio o esta operación, puedo traer mercadería en pequeño volumen desde China a modo de muestra, ¿no? Entonces es muy importante tomar la decisión correcta y lo suficientemente saludable para mi negocio. De pronto estoy interesada en comenzar o ingresar en ese nuevo negocio quizás de ropa, de prendas de Estados Unidos. Entonces, eh, ¿puedo considerar un servicio aéreo para ese tipo de productos? O sea, realmente si el producto me cuesta, no sé, $2,000 y el flete que voy a invertir en ese tipo de productos es $1,500, tenemos que ver si realmente es saludable o es rentable hacer esa ecuación, ¿no? Entonces, a donde yo les quiero llevar es a que realmente analicemos y tomemos decisiones correctas y lo suficientemente saludables para la operación y para mi negocio, ¿ok? Buscamos de alguna otra manera que ustedes puedan tomar esas decisiones correctas y si hay un error o si de pronto podemos invertir y no generar esa rentabilidad esperada, pues que esta experiencia realmente nos lleve a poder tomar una siguiente decisión correcta, ¿no? Como les acabo de presentar, tenemos todas las ventajas y desventajas de uno u otro medio de transporte que voy a considerar para mi operación. ¿Ok? No es lo mismo importar, como les decía, prendas que zapatillas, productos tecnológicos, de pronto accesorios o herramientas para la industria. Entonces, en función a la naturaleza del producto, en función al valor del producto, es que yo tengo que tomar una decisión correcta. Y el transporte internacional es clave, súper, súper clave en la logística de mis importaciones. ¿Ok? Entonces, como conclusión, yo les sugeriría contar con socios estratégicos claves para esta operación, ¿no? Y al referirme a socios estratégicos, estoy hablando de estos agentes de carga, de estas líneas aéreas, líneas navieras, que realmente puedan sumar a mi operación, ¿no? Entonces, si yo les hablo de agentes de carga, pues actualmente en el Perú tenemos una larga lista de agentes autorizados que se encargan de operar y brindar este tipo de servicios, ¿no? Entonces, si realmente esta agente de carga puede ser parte de mi operación, agrega valor a mi operación y realmente puede ser ese socio estratégico que yo estoy buscando, ¿no? Fletes competitivos, compromiso con el servicio, información en tiempo real y que te permita a ti estar al tanto de tu mercadería, ¿no? No es lo mismo quizás hacer una compra aquí local, ok, voy a comprar productos de Trujillo, que hacer una compra en el exterior, ¿no? Entonces son dinámicas y escenarios súper distintos. Cuán importante es considerar y contar con estos socios estratégicos que realmente agreguen valor a mi operación. Y más aún, si son importaciones donde realmente se tiene que trabajar de manera correcta y con una estimación de costos lo más fino posible. ¿Okay? Luego tenemos que la clave, es clave el diseño correcto de la cadena logística en mis importaciones. ¿Okay? Si yo estoy iniciando, si estoy en este escenario, estoy iniciando operaciones, pues voy a comenzar con volúmenes pequeños. Entonces, al iniciar con volúmenes pequeños, quizás voy a trabajar con un servicio courier, luego ya voy a ver quizás un servicio marítimo de, no sé, de 1 o 2 paletas o de 3 metros cúbicos, quizás en función a cómo voy a ir evolucionando en el tiempo o cómo iré creciendo, ya puedo mover contenedores, ¿no? Entonces, si se dan cuenta cómo va esta evolución, es clave poder tener definido el nivel o el medio de transporte por el cual yo me voy a movilizar mi carga, ¿no? Si estamos hablando de joyas, como ya les comenté al inicio, pues lo más saludable para ese tipo de productos es hacer el transporte a nivel aéreo, ¿no? Dado su valor,
muchas veces también dada la urgencia de ese tipo de mercadería. No estoy hablando de perecibles, y obviamente, ojo, considerando el volumen de la carga, voy a optar por un servicio aéreo o por un servicio marítimo, considerando un contenedor refrigerado. ¿Ok? Si comienzo enviando, importando productos en cantidades mínimas, pues probablemente voy a trabajar con un servicio aéreo, ¿no? Si quizás mi nivel de compra se incrementa, probablemente pues voy a migrar a un servicio marítimo. Pero ojo, algo que tienen que considerar siempre es tener en cuenta a qué sector o a qué mercado estoy atendiendo. ¿Ok? Súper importante, porque de pronto la pregunta sería, ¿mi cliente está dispuesto a esperar? ¿Voy a trabajar con un almacén que contenga toda la carga y espere la importación de algún punto en especial? Entonces, muy importante tener en cuenta el diseño correcto de la cadena logística para mis importaciones. ¿Ok? Luego tenemos el manejo óptimo de todos los recursos implicados. Puede no solo significar mejores resultados financieros, sino la supervivencia de mi empresa. Muy importante es esto, ¿no? Porque de pronto estoy revisando constantemente un negocio y efectivamente estoy buscando una estructura saludable, estoy buscando rentabilidad en mi negocio, pero cuán importante es tener el medio de transporte correcto para llevar a cabo esta operación de importación. ¿No? Si de pronto me doy cuenta que, oye, sí, me sale muy económico importar vía marítima, ¿no? Pero de pronto sí, estoy importando, ¿no?, medio año, un año, y de pronto mis clientes no están a gusto con el tiempo de entrega, ¿no? Entonces, más allá obviamente que tenemos que considerar cuán rentable puede ser, también es importante si tengo perspectivas a largo plazo, ¿no? Si este negocio puede ser sostenible a largo plazo, ¿no? Entonces, muy importante es tener muy bien mapeado el resultado financiero como la sostenibilidad de mi negocio, ¿ok? Y algo que hoy por hoy se ve en la industria, en las empresas, es la experiencia del consumidor, ¿no? Yo personalmente soy acompaño esta ideología del Custom Experience, de la alta exigencia de los consumidores de hoy por hoy, ¿no? La globalización y la tendencia nos lleva a que hoy los consumidores tienden a cambiar mucho, ¿no? De pronto si algo no cumple sus expectativas o no están a gusto con un tipo de producto o servicio, pues probablemente tomen otra decisión, ¿no? Ok, esto no me hace bien, no cumple mis expectativas, entonces pues opto por otra opción, ¿no? Entonces, cuán importante es poder conseguir esa fidelización del cliente a través de toda esta logística internacional y considerando el transporte que es clave en esta operación para justamente conseguir esa fidelización del consumidor y exceder su expectativa. ¿Ok? Listo. Entonces, ya con esta presentación, esta conferencia, nos vamos a la ronda de preguntas. ¿Alguna consulta, alguna duda que ustedes tengan con respecto a los medios de transporte internacional? Quizás de pronto vamos a ver el tema de si mi producto o si realmente es válido tener un servicio aéreo para la naturaleza de mi producto, ¿no? Yo les diría que enfocarnos muy bien a qué mercado, hacia qué segmento estoy interesado en desarrollar, quién es mi público objetivo, considerar desde dónde voy a importar, ¿no? Porque de pronto voy a hacer una importación de Chile, vía marítima, probablemente sean 5, 8 días. Entonces, si realmente ese mercado, ese nicho que tengo aquí en Perú, pues está dispuesto a esperar, ¿no? O si no, en función al producto que yo estoy comercializando, ellos no están dispuestos a esperar, o quizás mi segmento es el mercado de minería y son productos que son para parada de plantas y lamentablemente no van a esperar y están dispuestos a pagar el precio de un servicio aéreo. ¿Ok? Entonces es muy importante tener en cuenta quién es mi segmento, a quién estoy vendiendo, ¿no? Para yo poder tomar una decisión correcta
de cuál es el medio de transporte saludable para mi operación. ¿Okay? Entonces, esto es muy dinámico, es muy variable, porque de pronto quizás el segmento o el público o mi mercado, mi nicho de mercado está dispuesto a pagar ese alto precio, porque para ellos es más impactante el tema de esperar por esa mercadería, ¿no? Entonces, para poder tomar esta decisión correcta, es importante conocer y saber qué tipo de producto estoy comercializando y hasta qué tipo de segmento estoy direccionado. ¿Ok? Me parece que por aquí tenemos algo. Ok, aquí tenemos a... Ok, a ver, tenemos por aquí a Angie Guamán que dice, quisiera importar de China aquí a Perú, pero ok. Hola Angie, ¿cómo estás? Mira, tenemos que considerar, como te digo, qué tipo de producto. Yo te preguntaría, ¿no? ¿Qué tipo de producto tienes o qué tipo de producto quieres importar? ¿Ok? Si estamos hablando de un servicio marítimo de China, vamos a tener 30 días de tránsito. 30 días solo de tránsito, ¿ok? Marítimo. Un aéreo te puede tomar 7 días, dependiendo del servicio que tomes. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué tipo de producto quieres importar? Y quién es tu mercado, ¿no? ¿Es un público, un consumidor final? ¿Son empresas? Entonces, por ahí podemos evaluar qué tipo de transporte hace sentido a tu operación. ¿Ok? Luego tenemos aquí a Dandy Paul, seminario. ¿Cuál sería mi inversión inicial si sería por primera vez? Ok, hola Dandy, ¿qué tal? Tenemos que considerar cuál es el tipo de mercadería que quieres movilizar, ¿no? Si tú me dices, ¿sabes qué, Lisbeth? Quiero mover mercadería de Estados Unidos, el valor de la carga, no sé, es 3.000, 4.000, 5.000 dólares y es un metro cúbico. Entonces, ok, entonces veamos, por ejemplo, un servicio aéreo desde Miami a Lima, el tiempo son 5, 6 horas aproximadamente. El flete te puede costar entre 5, 6, 7 dólares el kilo, ojo. Entonces, tenemos que ver ahí, hacer una estructura, una rápida estructura de costos para ver cuál es el valor de tu carga, cuánto me costaría movilizar esa carga a nivel de flete, vía aérea, vía marítima, ¿no? Si estamos hablando de un flete marítimo desde Miami a Callao, probablemente sean 15 días y te por metro cúbico, ¿no? Que puede estar entre 50, 40 dólares el metro cúbico. Luego tenemos aquí a Enzo Mora Rodríguez que me dice, ¿el diseño implica solo la ayuda de un operador logístico o incluye más actores, seguro, financiamiento? Para el caso de lo que es transporte internacional, ojo, transporte internacional, porque dentro de la logística de importaciones efectivamente necesitamos más actores, ¿no? Necesitamos el seguro, el tema de los impuestos, el tema del flete. En este caso puntual que estamos hablando como transporte internacional, sí necesitamos a un agente de carga, una línea naviera, una línea aérea, ¿no? Pero como estructura o como distribución física internacional, sí necesitamos más actores, correcto. Kaiseni, quisiera importar accesorios de cómputo de Estados Unidos o China, ¿ok? Tengo entendido que tengo que sacar unos permisos. Mira, de China ingresan bastante mercadería a nivel de tecnología. De Estados Unidos también, pero yo te preguntaría, ¿no? ¿Qué tipo de productos cómputos son y si son de alguna marca puntual, ¿no? Si son de marca puntual, efectivamente necesitaríamos algún tipo de permisos, ya que hay muchas marcas que están patentadas aquí en Perú. Dandy, Brasil es de China. A ver, me preguntaste, Dandy. Ok, si son en este caso brasiles de China, tendríamos que ver el valor de la carga y el cubicaje, ¿no? Si tú me dices que quizás es 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, carga desde China vía marítima, son 30 días de tránsito, solo tránsito, ojo, tránsito marítimo, y probablemente esté fluctuando entre 20, 30 dólares el metro cúbico. Ah, sí, a ver, buenas tardes. Dicen que es conveniente que la primera importación tiene que ser de valor pequeño. Sí, correcto. O sea, se sugiere, ¿no? Se sugiere que sea un valor mínimo porque tu primera importación está afecta al pago del 10% de percepción, 18% de IGB y ad valor en según tabla. Hola Pepe, a ver, buenas tardes. Una vez que haya llegado el producto a la aduana por vía marítima, ¿cuánto tiempo permanece en la aduana para realizar recojo y traslado de destino? Ok. Bueno, solo no sé qué es la vía marítima.
Mira, según mi experiencia y según lo que yo he visto en lo que es carga marítima, puede tomarte hasta una semana, ojo, ¿ya? Pero esto ya en un escenario que tengas un aforo físico, ¿ok? Si de pronto tienes canal verde, probablemente sea 2, 3 días. Ahora hay que considerar si tu carga es suelta o es un contenedor. Si es carga suelta, tenemos que esperar que ingrese al almacén, que consoliden la carga. Una vez ya con tu levante autorizado, pues retira tu carga, ¿no? Pero yo te daría un escenario de 7 a 6 días hábiles aproximadamente. Hola Soledad, a ver, quisiera importar zapatillas vía marítima de China, valor de carga 2.800, ¿y cuánto pagaría una y cuánto sería? Mira, el flete, no sé si se mantiene, pero yo he dejado el flete marítimo de un contenedor de 20, $1.500, $2.000. Lo que pasa es que algo que sí hay que considerar, chicos, es súper importante que el flete, más aún si es de China, es bastante dinámico. Entonces, tiene sus temporadas altas y temporadas bajas. Cuando hay alta demanda, usualmente el flete tiende, claro, obviamente a subir, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una temporada baja, probablemente vamos a conseguir tarifas súper competitivas, ¿no? Para la operación. Entonces, si tú me preguntas cuánto te cuesta el flete marítimo, te puedo dar un rango, ¿no? De $1.500 a 2.200, 2.300. O sea, considera ese escenario, ¿no? Es muy variable, ¿no? Cada 15 días incluso varía este flete. Por eso les hice mención de que es importante tener en cuenta que el nivel de contratación para yo tener este tipo de servicio de flete, ¿no? Ya sea marítimo, aéreo, terrestre, ¿no? De qué manera yo voy a negociar el flete con mi agente de carga, con la línea naviera, con la línea marítima, con la línea aérea, perdón, y conseguir una tarifa lo suficientemente competitiva. ¿Ok? No sé si respondí tu pregunta, Soledad, pero el flete puede ser entre 1.500 a 2.500. Es bastante variable. Listo, Enzo. A ver, Emerson. Sí, claro, o sea, les presenté también una opción de los buques RoRo, que le llaman, para poder importar vehículos, ¿no? Solo que en el tema de los vehículos, pues lamentablemente tenemos ciertas condicionantes, ¿no? Tienen que ser no mayores a 2 o 3 años, si no me equivoco. Tienen que tener el permiso autorizado por el Ministerio de Transportes. Entonces, ¿sí se puede importar carros? Claro que se puede importar. Hay que ver el tema de la estructura, cómo sería tu estructura, tu logística, y hay que considerar, como muy bien lo comentó, creo, Enzo, los distintos agentes, ¿no? En este caso, lo que les he presentado es netamente el transporte, ¿no? ¿Qué tipo de transporte yo debería considerar para movilizar mi carga de manera como importación? A ver, Solange, es indispensable contar con un agente aduanero una vez llegada en productos aduanas, siempre y cuando tu importación supere los $2.000. Si tu importación supera los $2.000, SUNAT exige que cuentes con un agente de carga. Si no supera los $2.000, pues podemos trabajarlo como una importación simplificada, ¿no? Y tú misma puedes hacer la nacionalización. Ok, listo. Entonces, chicos, un gusto. Muchas gracias por sus preguntas. Igual les dejo por aquí mis datos. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me pueden escribir un correo. Yo encantada de poder ayudarles. Como les comenté al inicio, mi especialidad es logística internacional. Así que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, ahí encuentran mi dato. ¿Ok? Muchas gracias a Camex. Espero que todos se encuentren bien. A ver, Solange, tu última pregunta. ¿Es indispensable contar con un agente? Solange, espero haber respondido tu pregunta. Va a depender mucho del monto, ¿no? Si es más de 2.000, agente de aduana. Si es menos de 2.000, puedes hacer tú misma la nacionalización simplificada. Listo, chicos. Listo, alumnos. Muchas gracias por su tiempo. Espero que se encuentren bien. Les dejo mis datos para cualquier consulta que tengan. Buenas tardes.